Ella tenía una cita, pero mi reacción no fue la que esperaba. Nunca pensé que mi matrimonio terminaría así, no con una pelea, no con un lento y doloroso alejamiento, sino con una sola frase dicha tan casualmente como si estuviera hablando del clima. Voy a una cita, trata de no estar demasiado celoso. Me quedé en la cocina agarrando el borde de la encimera mirando su reflejo. En el espejo del pasillo apenas me miró mientras se ajustaba el tirante del vestido, el vestido que le había comprado, la sonrisa en sus labios me dijo que esperaba una reacción, que enojo, tal vez incluso desesperación, pero todo lo que sentí fue claridad. Durante meses algo se había sentido mal, las noches en el trabajo, el repentino desinterés en nuestras conversaciones, la forma en que había empezado a tratarme como una ocurrencia tardía en lugar de una pareja. Había ignorado las señales. Me convencí de que cada matrimonio tiene sus altibajos. Ahora allí de pie me di cuenta de que había estado ciego. Suspiró cambiando su bolso al otro hombro. Estás actuando raro. Raro, esa fue la palabra que eligió. No herido, no traicionado, solo raro. Solté una breve risa sin humor. ¿Cuánto tiempo? Parpadeó. ¿Cuánto tiempo que encontré su mirada en el espejo? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Puso los ojos en blanco como si yo estuviera exagerando, como si yo fuera el que estaba haciendo una escena. No seas tan dramático, no es gran cosa, no es gran cosa. Inhalé lentamente, mis manos apretándose alrededor del mostrador. Ella realmente lo creía, se había convencido a sí misma de que tenía derecho a salir por esa puerta, conocer a otro hombre y volver a casa conmigo como si nada hubiera cambiado. Fue entonces cuando supe que ya había dejado ir nuestro matrimonio mucho antes de esta noche y ahora era mi turno. Exhalé, mi voz extrañamente tranquila. Vete. Eso la tomó con la guardia baja. Se giró finalmente mirándome directamente, su sonrisa vacilante lo que asentí hacia la puerta. Ve a tu cita. Ella dudó. Había estado esperando una pelea, confrontación suplicante tal vez, pero no esto, no indiferencia. Por primera vez esa noche parecía insegura. ¿Estás bien con esto? Sonreí, pero no era el tipo de sonrisa a la que estaba acostumbrada. No lo admití, pero tú tomaste tu decisión, ahora yo estoy haciendo la mía. Un destello de algo cruzó su rostro, vacilación, arrepentimiento. Se fue antes de que pudiera decirlo. Cuadró los hombros, solté un suspiro y salí por la puerta. El silencio que siguió fue más pesado de lo que esperaba. No me enfurezqué. No rompí nada. Solo me quedé allí parada mirando la puerta vacía, dándome cuenta de que nada volvería a ser lo mismo, y algo me dijo que para cuando esto terminara, ella ya no estaría sonriendo. Me senté a la mesa de la cocina y miré el espacio donde ella había estado. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la casa, un marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. Ella había salido como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado todo lo que habíamos construido juntos con una sola frase. Pero en el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, algo cambió en mí. No estaba triste, ni siquiera estaba enojada. Estuve despierta durante años. Me había movido por la vida creyendo que tenía estabilidad, una asociación construida sobre la confianza. Trabajé duro, proporcioné, amé y nunca cuestioné los cimientos de nuestro matrimonio. Nunca pensé en mirar más profundamente. Nunca sentí la necesidad de dudar de ella. Pero ahora todo lo que podía hacer era reproducir los últimos meses, escrutando cada conversación, cada excusa, cada llamada equivocada, y cada noche había estado ahí todo el tiempo. La lenta retirada, los pequeños despidos, la forma en que dejó de mirarme como si importara. Cuánto tiempo había estado viviendo en la ignorancia, cuánto tiempo había estado planeando esto. Cogí mi teléfono, mis dedos flotando sobre la pantalla. Llamarla era inútil, había tomado su decisión y no volvería esta noche, al menos no hasta que terminara con él. El pensamiento hizo que mi mandíbula se tensara. No la estaba llamando a otra persona. La línea sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. Bueno, esto es una sorpresa. Ojos que exhalé. Necesito un favor. Hubo una pausa. Un favor mío. No había hablado con mi hermano en más de un año, no por mala sangre, sino porque la vida tenía una forma de llevar a la gente en diferentes direcciones. Él tenía su mundo, yo tenía el mío, pero ahora mismo necesitaba distancia de esta casa, de mis pensamientos, de todos, y dije, mi voz firme, solo necesito salir de aquí por un tiempo. No hizo preguntas. Ven, eso era todo lo que necesitaba oír. Cogí mis llaves, salí por la puerta y no me molesté en cerrarla detrás de mí. El camino fue largo y silencioso, mis pensamientos rebotando entre rabia y desapego. Ella había estado tan confiada, tan segura de sí misma. Cuando se fue había esperado que yo luchara por ella, que suplicara para derrumbarse bajo el peso de su traición, pero había calculado mal. Yo no iba a hacer ninguna de esas cosas. Para cuando entré en la entrada de mi hermano, mi mente ya estaba decidida. No iba a perseguirla, no iba a esperar a que volviera a casa. Iba a hacer algo que ella nunca vio venir. Iba a dejarla ir, y cuando se diera cuenta de
Que me había perdido ahí es cuando se arrepentiría de todo. En el momento en que entré en la casa de mi hermano sentí que había entrado en un mundo diferente, uno donde la traición no existía, donde los matrimonios no se desmoronaban en una sola noche, donde la confianza no era una broma, el olor a tos flotaba en el aire y el viejo sofá familiar estaba en el mismo lugar que siempre había desgastado por años de uso. Era un marcado contraste con la vida de la que acababa de alejarme, una vida que solo hace unas horas pensé que era estable. Mi hermano me estudió desde el otro lado de la habitación con los brazos cruzados, esperando yo para hablar. Él siempre había sido así, nunca de los que presionan, nunca de los que entrometen, pero podía ver las preguntas en sus ojos. Ella me dijo que tenía una cita, dije finalmente. Las palabras sabían extrañas, aunque habían estado resonando en mi cabeza toda la noche. Simplemente se quedó allí parado frente a mí y lo dijo como si no fuera nada, como si yo no fuera nada. Sus ojos se oscurecieron. ¿Estás bromeando? Ojalá lo fuera. Pasé una mano por mi cara. El cansancio pesaba más de lo que esperaba. Ella no confesó, no se disculpó, solo lo dijo, y luego salió por la puerta. Por un largo momento él no dijo nada, luego dejó escapar un suspiro lento sacudiendo la cabeza. Eso es frío. Sí, solté una risa seca, pero no había humor en ella. Esa es una forma de decirlo. Me estudió por un segundo más antes de caminar hacia la cocina y agarrar 2 cervezas del refrigerador. Me lanzó una y se sentó frente a mí. Así que, ¿y ahora qué? Esa era la verdadera pregunta. ¿No es así? ¿Y ahora qué? Había pasado las últimas horas en una neblina, conduciendo, pensando, repitiendo cada segundo de ese momento en la cocina, pero ahora sentado aquí la respuesta se sintió más clara que nunca. No la estoy persiguiendo, dije, no rogando, no esperando como un tonto a que regrese y pretenda que nada de esto pasó. Él asintió con aprobación. Bien, ella no se merece eso, no, ella no lo merece. Exhalé, pero esto no fue solo un error, esto no fue una decisión imprudente del momento. Ella planeó esto, quería que yo supiera. Quería ver cómo reaccionaría. Sus cejas se fruncieron porque esa era la parte que me había estado carcomiendo toda la noche. Había estado tan segura de sí misma, tan presumida, como si tuviera todo el poder, como si estuviera esperando a que me desmoronara para poder justificar cualquier lógica retorcida de la que se había convencido a sí misma, y fue entonces cuando me di cuenta. Quería una reacción, dije lentamente, la comprensión asentándose. Quería una pelea, quería que estuviera enojado, que gritara para exigir respuestas, porque si perdía el control entonces podría pintarse a sí misma como la víctima, podría decirse a sí misma que yo era el problema, que estaba exagerando, que nuestro matrimonio ya estaba condenado. La expresión de mi hermano se endureció. Pero tú no le di ese no. Dejé escapar un suspiro. Y ahora me voy a asegurar de que se arrepienta de cada segundo de esto. Me estudió por un momento y luego asintió. Muy bien, ¿cuál es el plan? El plan me había pasado todo el viaje hasta aquí planeándolo en mi cabeza. No iba a irme así como así, me iba a asegurar de que cuando se diera cuenta de lo que había perdido fuera demasiado tarde. Primero voy a llamar a un abogado, dije, no a cualquier abogado, el mejor que pueda conseguir. Quiero este divorcio cerrado antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Quiero todo a mi favor, la casa, los bienes, todo. Si quiere tirar nuestro matrimonio por la borda, no se irá con nada. Sonrió con suficiencia. Me gusta a dónde va esto. Me incliné hacia delante agarrando la botella de cerveza en mis manos. Segundo, no voy a ir a casa esta noche, no la voy a llamar, no voy a responder ningún mensaje, voy a dejarla sentada en esa casa preguntándose dónde estoy, porque no estoy reaccionando como ella esperaba. Déjala sentir el silencio, déjala empezar a dudar de sí misma. Su sonrisa se amplió. Ahora estás pensando. Y tercero, exhalé lentamente, me aseguraré de que cuando llegue a casa entre en una vida completamente diferente a la que dejó por primera vez. Desde que comenzó esta pesadilla sentí algo que no esperaba. Control. Ella pensó que me había jugado, pensó que tenía la sartén por el mango, pero no tenía idea de lo que vendría después, y para cuando terminara se daría cuenta de que el verdadero error no fue hacer trampa, fue subestimarme. La noche se alargó larga y silenciosa, pero mi mente era todo lo contrario. Pero aún así yacía en el sofá de mi hermano mirando al techo, escuchando el débil tic-tac del reloj en la pared. El sueño no llegaba ni siquiera era una opción. Mis pensamientos seguían volviendo a ella, a la forma en que había estado allí parada sonriendo burlonamente, esperando a que reaccionara. Había estado tan segura de sí misma, tan confiada en cómo se desarrollaría esto. Esperaba una pelea, quería caos, una explosión de emociones que le permitiera torcer la historia en cualquier narrativa que hubiera preparado. Tal vez incluso lo había esperado, algo para justificar lo que estaba haciendo, para convencerse a sí misma de que no era la villana en todo esto. Pero ella calculó mal y ahora no tenía idea de lo que venía. Para cuando los primeros rayos del amanecer se colaron por las persianas, mi decisión estaba escrita en piedra. Me levanté, agarré mi teléfono y salí al porche. El aire era fresco, el mundo todavía despertaba, pero yo ya estaba por delante. Me desplacé por mis contactos, encontré el
Nombre que estaba buscando y presioné llamar sonó 2 veces antes de que una voz profesional aguda respondiera Malcolm Greaves nunca. Antes había necesitado un abogado, nunca pensé que sería el tipo de hombre que tendría que luchar por lo que era suyo, pero si anoche me había enseñado algo fue que la confianza es algo peligroso para dársela a la persona equivocada. Mi esposa está teniendo una aventura, dije, mi voz firme, y quiero el divorcio. Hubo una pequeña pausa, luego Malcolm habló de nuevo, su tono todo. Negocio entendido. ¿Tienes pruebas? Exhalé lentamente. Todavía no, pero lo haré bien, dijo, ya tomando notas, cuanto menos sospeche. Mejor construimos este caso en silencio. Asegúrate de que todo esté posicionado a tu favor. En el momento en que se dé cuenta de que ha perdido el control, entrará en pánico. Ahí es cuando atacaremos. Sonreí. Eso fue exactamente lo que quería oír. Una hora después estaba sentada frente a él en su oficina explicándole todo, la forma en que había cambiado en los últimos meses, la repentina frialdad, las excusas y finalmente el momento en que se paró frente a mí sonriendo y me dijo que tenía una cita. Malcolm escuchó atentamente asintiendo. Ella te estaba probando, dijo finalmente, empujando los límites para ver cuánto toleras. Ella esperaba que reaccionaras emocionalmente, lo que significa que tenía un plan de respaldo en marcha. Si hubieras arremetido lo habría usado en tu contra, pero no lo hiciste y es por eso que está a punto de cometer un error. Me incliné hacia adelante. ¿Qué error? Él sonrió con suficiencia. Ella cree que ya ganó y eso la hace descuidada. Asentí entendiendo de inmediato. Ella había esperado drama, ir a discusiones, pero en cambio me había ido sin peleas, sin preguntas, sin por favor, desesperado, y ese silencio que la consumiría más que cualquier confrontación que alguna vez pudiera. Para cuando salí de la oficina de Malcolm, la primera etapa del plan estaba en marcha. Se estaban redactando los papeles del divorcio, se estaban asegurando los activos financieros y se estaban implementando estrategias para asegurar que cuando finalmente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, ella no tenía a dónde ir, y la mejor parte es que ella todavía pensaba que tenía el control. No fui a casa de inmediato. En lugar de eso, pasé el día despejando mi mente, haciendo arreglos y preparándome para lo que vendría después. Cada minuto que pasaba era otro minuto que ella tenía que sentarse en esa casa, preguntándose dónde estaba, preguntándose por qué no llamaba, por qué no reaccionaba como ella esperaba. Para cuando finalmente llegué a la entrada esa tarde, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. Me senté allí un momento agarrando el volante, mirando la casa que hasta anoche había llamado hogar, pero ya no se sentía como un hogar, no con ella dentro. Respiré hondo. Salí y entré. En el segundo en que abrí la puerta, la vi de pie en la sala de estar, su teléfono en la mano, su expresión cambiando en el momento en que me vio. Sorpresa, luego algo más, alivio, molestia, no podía decirlo. Hogar, dijo, su voz cuidadosamente neutral. ¿Dónde más estaría? Respondí cerrando la puerta detrás de mí. Me estudió por un momento como si estuviera tratando de averiguar si tenía uno. Pude ver los cálculos corriendo por su mente tratando de decidir cómo jugar esto. Finalmente suspiró dramáticamente y se dejó caer en el sofá cruzando las piernas. Mira alrededor de anoche. Levanté una mano. Sálvame. Eso la despistó. Lo que pasé junto a ella dirigiéndome a la cocina. No necesitas explicarme nada. Tú hiciste tu elección, ahora yo estoy haciendo la mía. Podía sentir sus ojos en mí mientras tomaba un vaso de agua, completamente despreocupada, completamente en control, y ese silencio, esa pausa, ese era el sonido de ella dándose cuenta de que tal vez, solo tal vez, había cometido un error. Se movió en el sofá. Así que eso es todo, solo estás haciendo lo que me estás ignorando ahora. Me giré encontrando su mirada con una expresión ilegible. No, solo terminé de jugar tu juego. Sus labios se separaron ligeramente, sorprendida. No había esperado eso, había esperado enojo, tal vez incluso algún intento patético de convencerla de que se quedara, pero no entendió que no obtuvo nada, y por primera vez desde que esto comenzó vi algo parpadear en su expresión. Dudo que fuera bueno, porque no tenía idea de lo que vendría después. El aire en la casa se sentía diferente, ahora más pesado, como si pudiera sentir el cambio de control, pero aún no pudiera ubicarlo. Había salido por esa puerta la última vez noche creyendo que tenía todo el poder. Pensó que lucharía por ella, que me rompería, suplicaría, exigiría respuestas. Se había preparado para una discusión, para el caos, para alguna confrontación desordenada que le daría la justificación que necesitaba, pero no se había preparado para esto, para la indiferencia, para el silencio, para la completa ausencia de emoción. La observé mientras estaba sentada allí moviéndose incómodamente en el sofá, su confianza empezando a resquebrajarse. Había esperado una reacción anoche, había esperado una reacción cuando entré hoy, en cambio no obtuvo nada, y esa nada estaba empezando a carcomerla. Se aclaró la garganta.
Forzando una ligera risa, así que simplemente no vas a hablar de eso. Tomé un sorbo lento de agua antes de dejar el vaso en el mostrador. No hay nada de qué hablar. Sus cejas se juntaron. Vamos, no estás enojada ni siquiera un poco. Eso fue lo que realmente la afectó. Quería que estuviera enojada, necesitaba que estuviera enojada, porque si estaba enojada eso significaba que todavía me importaba, eso significaba que todavía tenía control sobre mí, pero no le estaba dando eso. Me encogí de hombros. Hiciste tú elección. Sus labios se separaron ligeramente y luego soltó una risa sin aliento. Wow, eso es todo. No a gritar, no como pudiste hacerme. Esto discurso. Me acerqué apoyándome casualmente contra el respaldo de la silla. ¿Eso cambiaría algo? Ella dudó solo por un segundo. No lo sé, tal vez. Sonreí. Entonces no. No voy a desperdiciar mi aliento. Ese destello de duda en sus ojos creció. Ella inclinó su cabeza mirándome cuidadosamente. ¿Dónde estabas anoche? Ahí estaba la verdadera pregunta, la que probablemente la había estado carcomiendo todo el día. Me eché hacia atrás. ¿Por qué te importa? Ella se burló. No me importa, pero la forma en que lo dijo fue demasiado rápido, demasiado a la defensiva. No respondí, solo sostuve su mirada esperando, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros, y cuanto más tiempo no reaccionaba más incómoda se ponía. Suspiró dramáticamente levantándose del sofá y caminando hacia la cocina, parándose a unos metros de mí. Está bien. Está bien. Lo entiendo, estás tratando de actuar como si esto no te importara, pero ambos sabemos que eso no es verdad. Me reí. Entre dientes, negando con la cabeza. Te estás dando demasiado crédito. Su mandíbula se tensó. Entonces que ahora solo vas a ignorarme para siempre. Me encontré con su mirada, mi expresión ilegible. No. Ella parpadeó. Entonces que me tomé mi tiempo antes de responder, disfrutando la forma en que estaba empezando a moverse sobre sus pies, como si ya no pudiera comprender la situación ya. Te dije que tomaste tu decisión y ahora estoy haciendo la mía. Sus labios apretados, como si quisiera preguntar más, como si quisiera fisgonear para tirar de cualquier hilo que pudiera encontrar, pero no tenía nada. Había perdido su influencia por primera vez desde que esto comenzó. Ella era la que se sentía insegura y no tenía idea de cuánto peor estaba a punto de ponerse. Los siguientes días fueron un juego estratégico silencioso. No arremetí, no me derrumbé, simplemente seguí con mi rutina como si nada hubiera cambiado. Todavía iba a trabajar, volví a casa, mantuve las cosas normales, y eso la estaba volviendo loca. Podía verlo en la forma en que revoloteaba a su alrededor su teléfono, revisándolo constantemente, la forma en que comenzaba a decir algo y luego se detenía, la forma en que se quedaba en casa más como si estuviera esperando a que yo estallara para que finalmente le diera la reacción que había estado esperando, pero no le di nada, y en el fondo el verdadero trabajo estaba sucediendo. Malcolm se movía rápido, poniendo todo en marcha. Los papeles del divorcio estaban listos, mis bienes estaban asegurados y gracias a la silenciosa recopilación de pruebas ella no iba a irse de esto con nada. Ella pensó que me había jugado, ella pensó que me había superado en maniobras, pero la verdad es que ni siquiera había estado en el juego. La tercera noche llegué tarde a casa, no porque tuviera que estar en un lugar específico, sino porque quería que se lo preguntara, y funcionó. Estaba sentada en la mesa de la cocina cuando entré con los brazos cruzados, su expresión ilegible, pero conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que estaba perdiendo el control y no sabía cómo detenerlo. Tarde en la noche, preguntó, su tono casual, pero capté el filo detrás de él. Me encogí de hombros dejando mis llaves y ella esperó, esperando más, pero no se lo di. Se reclinó en su silla. ¿Dónde estabas? Sonreí levemente. ¿Por qué te importa? Se burló sacudiendo la cabeza. No soy bueno. Agarré un vaso del gabinete sirviéndome un poco de agua. Entonces esta conversación es inútil. Silencio. Me miró tratando de entenderme, tratando de encontrar las grietas, pero no las había. Ella soltó un suspiro. ¿Estás viendo a alguien? Me giré mirándola, realmente mirándola. Ahí estaba la inseguridad, la duda, la comprensión de que tal vez, solo tal vez, ella había calculado mal todo. Incliné mi cabeza. ¿Eso te molestaría? Su mandíbula se tensó. No respondiste la pregunta. Sonreí, tomando un sorbo de agua. Tú tampoco. Soltó un suspiro frustrado, apartándose de la mesa y poniéndose. Está siendo ridículo. Me reí entre dientes, dejando mi vaso. ¿Soy yo? Porque la última vez que revisé no era yo el que abandonaba mi matrimonio para ir a una cita. Se congeló por un segundo y luego puso los ojos en blanco. ¿Estás disfrutando esto? ¿No es así? No respondí. No tenía que hacerlo. Ella ya sabía la respuesta. Se fue hecha una furia y desapareció en el dormitorio, y yo me quedé allí de pie, sonriendo para mí misma. Pensó que tenía el control, pensó que había ganado, pero no tenía idea de que el verdadero juego apenas había comenzado. La tensión en la casa había alcanzado su punto máximo. Cada movimiento, cada mirada, cada silencio entre nosotros era otra batalla tácita, otro cambio de poder que ella no podía comprender del todo. Había salido por esa puerta hacía días convencida de que ella era la que tenía el control.
convencida de que me tenía exactamente donde quería, indefensa, desesperada, esperando su regreso, pero ahora no estaba tan segura. Podía verlo en la forma en que me miraba, sus ojos parpadeaban con sospecha cada vez que llegaba tarde a casa, cada vez que respondía a un mensaje sin explicar de quién era, cada vez que me movía por la casa con una confianza tranquila e inquebrantable. Ella no esperaba. Había calculado mal y finalmente estaba empezando a darse cuenta de ello la cuarta noche que se quebró. Acababa de terminar de comer, limpiando mi plato cuando finalmente habló. Su voz era controlada, demasiado controlada, como si hubiera ensayado esta conversación en su cabeza todo el día. Deberíamos hablar. La miré y luego volví al fregadero mientras me enjuagaba. El plato sobre lo que ella cambió de pie sobre nosotros. Sonreí para mí mismo. Ya no había un nosotros y ella lo sabía, pero aún tenía esperanza de que pudiera volver a dirigir esto a su favor, que pudiera torcer la situación en algo que pudiera controlar de nuevo. Me sequé las manos, me volví hacia ella y me apoyé casualmente contra el mostrador. Está bien, dije, habla. Ella dudó como si no hubiera esperado que realmente la escuchara. Luego respiró hondo. Mira, sé que las cosas han estado raras. Últimamente me reí raro. Ella ignoró el sarcasmo. Solo quiero decir que no quiero que seamos así, no quiero que las cosas estén tensas. La estudié cuidadosamente. Tenso, repetí. ¿No quieres que las cosas estén tensas o no quieres sentir las consecuencias de lo que hiciste? Su mandíbula se tensó. Eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quieres decir? Pregunté cruzando los brazos. Porque desde donde estoy parado fuiste tú quien decidió que nuestro matrimonio no era suficiente. Fuiste tú quien se paró frente a mí y me dijo que tenías una cita. Tomaste esa decisión, tú hiciste esto. Tragó saliva moviéndose sobre sus pies. Solo pensé que lo entenderías. Levanté una ceja. Entiendo lo que. Dejó escapar un suspiro mirando hacia otro lado. Por un momento antes de encontrarme con los ojos de nuevo. Que la gente cambia, dijo, su voz más suave ahora, como si estuviera tratando de sonar razonable. Que las relaciones evolucionan. Nunca quise lastimarte, solo quería algo diferente. Incliné mi cabeza observándola. Y pensaste que la mejor manera de manejar eso era salir por la puerta y dormir con alguien más. Sus labios se separaron ligeramente, tomado por sorpresa. Nunca dije, no miento, la interrumpí. Mi voz era tranquila pero firme. Ya pasamos eso ahora, exhaló bruscamente presionando sus dedos contra sus sienes. Solo no quiero perderlo todo por esto. Ahí estaba la verdadera razón por la que estaba parada aquí intentando tener esta conversación. No se trataba de mí, no se trataba de arrepentimiento, se trataba de la realidad asentándose, que había jugado con nuestro matrimonio y ahora por primera vez estaba viendo las consecuencias. Asentí lentamente. Así que de eso se trata, frunció el ceño. ¿De qué no quieres perderlo todo? Repetí, no, a mí no, este matrimonio, solo lo que viene con él. Dudó y en esa vacilación yo tuve mi respuesta. Sonreí negando con la cabeza. Todavía no lo entiendes, ¿tú? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿De qué estás hablando? Di un paso más cerca bajando la voz. Pensaste que lucharía por ti, dije que pensaste que gritaría, discutiría, rogarte que te quedaras. Eso es con lo que contabas, porque si luchaba por ti eso significaba que aún tenías poder, eso significaba que aún tenías una opción, pero no luché. ¿Lo hice? Sus labios se separaron pero no salieron palabras. Sonreí fríamente, me alejé. Ella tragó saliva meneando ligeramente. Así que lo que dijo, su voz más baja, ahora solo vas a tirar todo a la basura. Solté una risita sin aliento. No dije que lo hiciste. Ella parpadeó, el peso de esas palabras finalmente hundiéndose. Yo solo pensé que podríamos encontrar algo. La miré por un largo momento, luego metí la mano en el cajón, saqué el sobregrueso que había estado esperando darle y lo puse en el mostrador entre nosotros. Ella lo miró confundida, luego me miró. ¿Qué es esto? Hice un gesto hacia el ábrelo. Ella dudó, luego lentamente lo recogió y sacó el papeles. Dentro del segundo sus ojos recorrieron las primeras líneas, todo su cuerpo se quedó quieto, sus manos apretadas alrededor del papel. Tú ya presentaste la demanda de divorcio, asentí, tenía los papeles redactados hace unos días. Finalmente todo está yo izado, solo necesitas firmar. Soltó un suspiro agudo mirándome. ¿Hablas en serio? Tan serio como cuando me dijiste que tenías una cita, dije suavemente. Ella negó con la cabeza riendo, pero no había humor en eso, solo incredulidad, solo pánico. No puedo creer que estés haciendo esto. Incliné mi cabeza. ¿Por qué no pensaste que tenías el control? ¿No pensaste que podías pisotearme, hacer lo que quisieras y que yo solo me sentaría aquí y lo aguantaría? Su respiración era irregular ahora, sus dedos agarrando los papeles con tanta fuerza que comenzaron a arrugarse. Yo pensé que no te interrumpí, no pensaste en absoluto, asumiste que esperaría, que lucharía, que te dejaría ir y venir a tu antojo, pero estabas equivocado. Ella guardó silencio, completamente en silencio, y por primera vez desde que todo esto empezó lo vi en sus ojos, miedo, no tristeza, no ira, puro miedo innegable. Había pasado tanto tiempo convenciéndose a sí misma de que tenía una
de que tenía todo el control, de que yo sería el que quedaría recogiendo los pedazos, pero ahora se estaba dando cuenta de la verdad, no tenía nada. Me giré, agarré mis llaves del mostrador, tómate tu tiempo para leerlo, dije casualmente, pero quiero que tus cosas estén empacadas y se hayan ido para el final de la semana. Sus ojos se abrieron un poco. Me estás echando. Sonreí con suficiencia. Te echaste a ti mismo cuando saliste por esa puerta. Abrió la boca y luego la cerró, apretando la mandíbula. Miró los papeles del divorcio y luego me miró como si buscara alguna manera de recuperar el control, pero no quedaba nada a lo que agarrarse. Caminé hacia la puerta y luego me detuve. Mirándola una última vez. Querías experimentar otras opciones. Dije con voz uniforme. Felicitaciones. Ahora tienes toda la libertad que podrías desear y con eso salí dejándola allí parada en un silencio atónito por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Yo no era el que se quedaba esperando. Ella era si disfrutaste la historia. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva carga.